Bueno, continuemos con la temática que nos atañe. Vean que los había dejado pensando en el grupo diedral 4, ¿verdad? En el que llamamos D4. Les dejé que pensaran qué era eso. Ustedes van a ver que a veces, sobre todo la gente de matemáticas, son como aún usan diedral de esta manera. Y entonces ustedes lo verían escrito como diedral 4. Pero nosotros vamos a usar D4 porque es lo más usual en la literatura de métodos matemáticos. Entonces, pero para que si alguna vez lo ven, tengan eso de por medio. Entonces, los grupos diedrales realmente es como pensar en un círculo y entonces ver los objetos que están formados por puntos en el círculo, logrando esa distancia entre ellos, que mantengan esa simetría. Entonces, cuando teníamos 3 puntos sobre el círculo, generábamos el diedral 3, el que llamamos D3. Un D4 serían 4 puntos que estén distanciados igual. Eso genera un cuadrado. Entonces el D4, ¿verdad? Lo que tenían que pensar era pensar en la simetría de un cuadrado. ¿Lo ven? ¿Cuáles simetrías tienen un cuadrado? Pensemos en un cuadrado. Entonces, D4, pensamos en un cuadrado. Este cuadrado va a tener 8 simetrías, es decir, 8 movimientos que lo dejan idéntico. Vamos a llamar a este movimiento el inicial igual el movimiento de identidad, que es no moverlo del todo. Para ser más sencillo y ver los movimientos, podemos pensar en estas líneas aquí dentro del cuadrado, solo para pensar en las rotaciones que vamos a hacer. Entonces pensemos en estas líneas que parten el cuadrado y vamos a tener esta para acá y esta para acá. Eso solo para simplificar, no necesitamos por qué dibujarlas, pero podemos pensar en eso. Entonces, aún a los matemáticos les gusta poner una letra acá, que vamos a poner la letra F, y estudiar cómo se ve esa letra F en la superficie del cuadrado, para diferenciar los diferentes elementos del grupo. Vean que lo primero que podemos hacer es rotar 90 grados. Si rotamos 90 grados, el cuadro siempre queda igual. El cuadrado siempre queda igual. A este movimiento le solemos llamar A. Vean que si lo viéramos a partir de esta letra F y movemos 90 grados, vean que la F quedaría de esta forma. Quedaría así la F. Entonces, evidentemente recordando estas líneas, ¿cómo están? Si yo roto 90 grados esta F queda de esa manera. Esto sería rotar 90 grados. Vamos a rotar 90 grados en contra de las manecillas del reloj.
y esa es la que llamamos la A. En el diedral 4 se usa mucho llamar a este A cuadrado, que sería rotar 180 grados. Pero eso es solo notación. Como es hacer 2 veces A, entonces a veces se le suele llamar A cuadrado, podríamos darle cualquier nombre. Vean que si hacemos eso, la letra F queda así. Y a como hay A cuadrado, hay A cubo, que es rotar 270 grados. Igual en contra de las manecillas del reloj. Vean que en ese caso la letra F quedaría de esta manera. Y es vacilón porque uno podría usar este símbolo para ver la simetría. Ahora se van complicando. Hay 4 simetrías más. 4 movimientos que dejan invariante a nuestro cuadrado. A estos cuadrados perfectamente cuadrados, ¿verdad? Entonces, vean que podemos hacer reflexiones. Podemos pensar en estas líneas. El primer movimiento que hacemos es pensar en una reflexión acá, sobre esta diagonal. Vean que si hago esa reflexión, la letra F me queda de esta manera. Siempre para más sencillo tienen que pensar que la letra F está en este pedacito, ¿verdad? También puedo hacer una reflexión aquí en la horizontal. Vean que en ese caso la letra F queda para acá. Puedo reflejar ahora con esta otra diagonal. Si reflejo con respecto a esa otra diagonal, la letra F es esta que está aquí. Y ahora puedo hacer aquí la reflexión vertical. Y en ese caso, nuestra letra F queda así. Entonces, solemos llamar, simplemente para ser consistentes con esta notación, realmente aquí solo ocurre una que es diferente, que es esta que está acá. A esta le llamo B. Y todas las demás son una combinación, que esto es lo que no se puede lograr a partir de rotaciones, la reflexión. Todo lo demás es una combinación de A con B. Por ejemplo, vean esta. Esta que está aquí es AB.
¿Lo ven? Hagan B, B es esto, y después le hacen A, que es rotar para acá. Eso es AB. Por ejemplo, esto que está aquí es A cubo B. Es decir, hacen B y le aplican A cubo. Y este aquí, ya ustedes están claros que esto es simplemente A cuadrado B. Y ese es nuestro grupo dihedral de 4, que era lo que tenían que pensar. Vean la tabla de multiplicar. Se las voy a poner. Ya saben ustedes cómo se hace. Pero si no hicieron esta parte, comprueben que esta va a ser la tabla de multiplicar. Más en esta notación que les estoy dando. Voy a borrar por acá. Entonces vean la tabla de multiplicar. Va a ser aquí la multiplicación y voy a tener a nuestro amigo E, voy a tener a nuestro amigo B, a nuestro amigo A nuestro amigo A cuadrado, nuestro amigo A cubo, a nuestro amigo AB, a nuestro amigo A cuadrado B y a nuestro amigo A cubo B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Y aquí voy a tener igual E, B, A cuadrado, A cubo, AB, A cuadrado B y A cubo B. Y entonces aquí vienen los elementos. Esta tiene que ser idéntica. A, B, A cuadrado, A cubo, AB, A cuadrado, B, A cubo B. Igual esta, B, A cuadrado, A cubo, AB, A cuadrado, B, A cubo B. Y entonces aquí tenemos E, B con B es E. Este es A cubo B, A cuadrado B, AB, A cubo, A cuadrado y A. Este que está aquí es AB. Este que está aquí es A cuadrado, ¿verdad? A con A es A cuadrado. A cubo. E. A cuadrado B. A cubo B. Y B. La que sigue es A cuadrado B. A cubo, ¿verdad? A cuadrado con A es A cubo. E. A. A cubo B. B. A B. Este va a ser A cubo B. E. A. A cuadrado. B. AB. A cuadrado B. Este que está aquí es A. Este que está aquí es B. Este que está aquí es A cubo B. Este que está aquí es A cuadrado B. Este que está aquí es E. AB
con AB es E, A cubo, A cuadrado. Esta es A cuadrado, esta es AB, esta es B, esta es A cubo B, esta es A, esta es E. A cuadrado B con A cuadrado B es E y esta es A cubo. Y ya por último, esto es A cubo, esto es A cuadrado B, esto es AB, esto es B, esto es A cuadrado, esto es A y esto es E. A cubo B con A cubo B es E. Y ese es nuestro grupo dihedral 4. Vean que en este caso el dihedral 4 no es isomórfico a la combinación de 4 elementos. ¿Verdad? La combinación de 4 elementos tiene 24 miembros. Entonces, este no es. ¿Por qué se llama A cubo B este? Si se obtiene, es por el orden, ¿verdad? Lo que pasa es que primero tenemos que hacer B para que quede viendo para acá. Ese es el primer movimiento. Entonces, de alguna manera preferenciamos este movimiento que es distinto a cualquier otro movimiento. ¿Perdón? No, porque estarías haciendo B en la otra dirección. Perdón, estarías haciendo A en la otra dirección. ¿Verdad? Entonces, siempre A se hace en esta dirección. ¿Lo ves? Entonces, en ese caso, la F quedaría viendo hacia abajo, que es exactamente este que está aquí. Siempre respetamos, ¿verdad?, que el de más adentro es el que opera sobre la figura. ¿De acuerdo? Bueno, eso era de 4. Vean que hablamos sobre las representaciones. Entonces, hablamos que las representaciones eran ese conjunto de matrices que podíamos sustituir los elementos que cumplieran la tabla de multiplicar. También hay lo que se conoce como representaciones no fieles. Hay representaciones fieles y hay representaciones no fieles. Voy a borrar por acá. Eso va a ser muy interesante. Que es algo que es válido. Representaciones no fieles. Llamamos representación fiel
Sí, es a cada elemento le toca solo una matriz. Y entonces en la no fiel o en la infiel, ¿verdad? Varios elementos se mapean a una matriz. Por ejemplo, vean que esta tabla de multiplicar, yo puedo hacer todos los elementos iguales a la matriz de identidad. Que todos sean la matriz de identidad. Cumple la tabla de multiplicar. Es una representación, es la representación trivial, pero es una representación no fiel. Entonces, las representaciones no fieles se les llaman homomorfismos. Podemos pensar en cómo obtener una representación no fiel para D3. Les puedo dar la respuesta. La representación no fiel para D3 viene de lo que llamamos el grupo cociente. Entonces, las representaciones no fieles están asociadas con los grupos cociente. En este caso, D3 con C3, el cociente de este grupo, es realmente el grupo C2. Entonces, C2 genera una representación no fiel para D3. Lo cual se va volviendo interesante poder producir estas representaciones no fieles, ¿verdad? Estos homomorfismos. Porque logramos contener el grupo C2 en el grupo D3 de una forma muy particular. Por ejemplo, podríamos hacer algo con colores. Uno podría decir, podemos en la tabla de multiplicar agarrar la E, la D y la F y colorear todo de color azul. En la tabla de multiplicar de D3. Y multiplicamos, perdón, coloreamos de rojo todo lo demás. ¿No ven? Hacemos A, B y C de color rojo. Todo lo que queda. Entonces, vean que si yo hago corresponder la matriz
más 1 a todos los con azul y la menos 1 a todos con rojo, esa es una representación no fiel de D3. Pero claro, ahora la pregunta es que si existe un algoritmo para obtener los homomorfismos de un grupo. Porque sí, aquí lo hicimos de una manera porque ya les estoy diciendo que los grupos cocientes generan homomorfismos. Pero necesitamos ir más allá, ¿verdad? Necesitamos poder ver si a un grupo podemos aplicarle eso. Para hablar de esto, voy a hablar por acá, necesitamos hablar de clases y subgrupos de invariancia. Clases y subgrupos de invariancia. Sigamos en D3, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Vamos a calcular lo que llamamos elementos conjugados. Conjugados. ¿Vean? Donde lo que hacemos es agarrar GI por A por GI menos 1. Y ese va a ser el elemento conjugado de A, los elementos conjugados de A. Si ustedes hacen esto para todos los G, ¿verdad? Donde G son los miembros del grupo, entonces los elementos conjugados para A les dan A, B y C. Si hacen ese cálculo. Técnicamente, ser conjugado es una relación de equivalencia. Ya este cálculo, ¿se acuerdan? Ya pasamos por ahí con la idea de transformación de similitud cuando hablamos de las matrices. Van viendo qué es lo que sucede. Esto permite clasificar en clases los elementos.
Estas clases son clases de equivalencia. Entonces, ¿cuáles son las clases? La clase número 1 está conformada solo por E. La clase número 2 está conformada solo por D y F. Y la clase número 3 está conformada por A, B y C. Son las tres clases. ¿Sí? ¿Verdad? Estos C son C de clase. No se confundan con el grupo cíclico, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Esto que está aquí es el grupo cíclico. Esto que está aquí es las clases. Vamos a hacerle aquí una C con una rayita para que no se me confunda. Es algo desafortunado de la notación, pero se usa siempre en la notación. El significado físico de las clases conjugadas es algo que necesitamos entender. Note que los elementos de una clase conjugada se parecen físicamente entre sí. Para empezar, todos implican una rotación por el mismo ángulo. Más sofisticada, hacer DAF es lo mismo que rotar A en otro sistema de coordenadas. Los elementos que pertenecen a una misma clase hacen lo mismo en diferentes sistemas de coordenadas. ¿Verdad? Eso es algo muy importante. Los elementos de una misma clase hacen lo mismo en diferentes sistemas de coordenadas. ¿Lo ven? Esa palabrota, sistema de coordenadas. Ahora podemos enunciar el algoritmo para encontrar las representaciones homomórficas de un grupo. Voy a borrar por acá para dar el algoritmo. Hago una lista de subgrupos. Y otra de clases. Ese es el primer paso. Determine cuáles subgrupos consisten de clases completas. Subgrupos son hechos de clases completas. A eso es exactamente lo que se le llama subgrupos invariantes. Forme los grupos cociente
que es el grupo original entre el invariante, entre el subgrupo invariante. A cada cociente le corresponde un homomorfismo. Y aquí se viene lo más interesante. Y se acuerdan, cuando hablamos de la traza dijimos que más adelante íbamos a ver por qué es muy interesante esa definición. Le podría parecer un poco rara, pero resulta que para un grupo dado y una representación dada, todos los elementos de la misma clase tienen la misma traza. Lo cual es muy muy interesante. Ya adquiere una importancia la traza, porque entonces la traza nos permite tener información de la clase, donde la clase nos permite tener información de los homomorfismos. Los homomorfismos nos dicen que representan el mismo efecto en diferentes coordenadas. ¿Lo ven? Nos permite saber información en diferentes sistemas de coordenadas. Demos un paso más. Hablemos de las IREPs. Ya esto se va poniendo un poquito más interesante. Voy a borrar por acá. IREPs es la forma vulgar, la forma popular de llamar a las representaciones irreducibles. Se suele abreviar nada más como IREPs. Entonces, todas las representaciones que se obtengan mediante una transformación de similitud
¿Se acuerdan? Entonces sería A' igual a S de A por S a la menos 1, B', entonces sería S de A por S a la menos 1, etcétera. Es la misma S para todos los elementos. En donde S es cualquier matriz invertible del tamaño apropiado. ¿Verdad? Apropiado para poder hacer la operación con A. Ah, esta no es una A, esta es una B. Una B. Se considera la misma representación. Eso es súper importante porque las matrices primadas pueden tener un aspecto muy distinto, ¿lo ven? Aunque es la misma representación, lucen distintas. Pero su traza es invariante ante transformaciones de similitud. Entonces, por ejemplo, E siempre luce como la matriz de identidad. Y aquí es donde se pone interesante. Una representación irreducible es aquella donde no existe una transformación de similitud que la haga diagonal a bloques. ¿Sí? Ya todos ustedes saben qué es ser diagonal a bloques. Veamos qué pasa y cómo lo veo en la matriz. Si ahora lo veo para mi matriz, por ejemplo, esta matriz A0, 0, 0, BC, 0, DE, esto que está aquí es diagonal a bloques. Entonces, uno puede decir que esto es una suma de representaciones. ¿Lo ven? Esta matriz es diagonal a bloques, que se da a partir de esta operación suma de representaciones.
En el caso de D3, existen 3 y solo 3 representaciones irreducibles. Una de ellas es la fiel. Y las otras dos, los homomorfismos que acabamos de discutir. Entonces, a la primera le solemos llamar IREP2. Le llamamos 2 porque es de dimensión 2 por 2. Son matrices 2 por 2. Que les dejo de tarea. Con eso empezamos la próxima clase. ¿Cuáles son esas matrices 2 por 2? La otra es la que llamo IREP1. IREP1 ya lo dijimos. Todos los elementos, la identidad, el número 1. Hacemos que todos los elementos sean el número 1. Eso cumple la tabla de multiplicar. Y está el otro homomorfismo. Le llamo 1' para recordar que es 1 por 1 y fue el que dijimos que A, D, E, D y F les asignamos el 1 y a los otros el menos 1. O el pintar de colores, de un color y del otro. Homomorfismos discutidos. Las otras dos son los homomorfismos que discutimos. Como ven, a las IREP se les nombran simplemente por el tamaño. Entonces, IREP2, IREP1, IREP1'. La prima es simplemente para distinguir que hay dos de tamaño 1. Hay un teorema muy poderoso que afirma que el cuadrado nos debe dar la dimensionalidad. Entonces, si yo hago 2 cuadrado más 1 cuadrado más 1 cuadrado, esto nos tiene que dar h, que en este caso es 6. Entonces, sabemos que las IREPs al cuadrado sumadas nos deben dar la dimensionalidad del grupo. De es el teorema de la dimensionalidad cuadrada. Así es como le escucho yo. Puede ser que tenga un nombre más fiel, pero y hablemos del carácter. En búsqueda
de cómo ver esta descomposición en representaciones irreducibles. Hablemos del carácter. El carácter se suele representar por la letra griega chi. Es simplemente la traza de la matriz de una representación dada para un grupo dado. Entonces, por ejemplo, pensemos en D3. Claramente ustedes tienen la tarea de encontrar las representaciones irreducibles. Pero para D3, yo tengo que hay tres clases, ¿se acuerdan? Entonces, la clase 1 va a estar conformada por E. La clase 2 está conformada por D y F. Y la clase 3 está conformada por A, B y C. Entonces, aquí solemos poner el peso de la clase. Entonces, vean que el peso de esta clase es 1. El peso de esta clase es 2 porque tiene 2. Y el peso de esta clase es 3 porque tiene 3. Entonces, para la representación 1, para la representación 1' y para la representación 2, yo voy a tener esta tabla. 1, 1, 1, 1, 1 menos 1. Y esta va a ser 2 menos 1 y 0. Esa va a ser la tabla. Para la tarea de ustedes, ¿verdad? Les estoy diciendo. Vean que el carácter es simplemente la traza de la matriz. Entonces, en la representación que ustedes tienen que buscar, vean que la traza de E en la representación 2×2 tiene que ser 2, que es la matriz de identidad. Igual, las matrices que representen a D y F tienen traza 1. Y las matrices que representen a A, B y C tienen traza 0. Claramente esta tabla se calcula cuando usted ya encontró las representaciones, ¿verdad? Y aquí viene lo más importante, que es ahora la descomposición, porque para eso es que queremos esto.
la descomposición de representaciones. Esto es la idea. Y esta es la frase importante aquí. Sin importar lo complicada de una representación, siempre puede expresarse como la suma de representaciones irreducibles. Parecido a los vectores, ¿lo ven? Sin complicado cuál sea el vector, siempre se puede representar como la suma de I, J y K. ¿Lo ven? ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces se acabó el problema, ¿no ven? Yo puedo entonces, cualquier problema, simplemente estudiar la representación irreducible. Porque a partir de ahí tengo todo el conocimiento posible. Por cualquier otra representación que ustedes encuentren, simplemente está contenida en la suma de representaciones irreducibles. Todos conmigo. Claramente, la física, aunque los grupos discretos son interesantes, de la física termina con grupos continuos. Entonces, sí, muy bonito. Pero necesitamos ver cómo son las representaciones irreducibles de los grupos de la física. Los grupos de la física no son de 3. O es una física un poquito sin gracia. ¿Lo ven? Si vivieran de 3. Entonces necesitamos aprender de grupos continuos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Aprender de grupos continuos para ver qué es la descomposición de representaciones de esos grupos continuos. Y ya lo van viendo. Las famosas matrices de Pauli son una representación. ¿Y por qué tienen tanta importancia en la física? Eso es un poquito lo que queremos llegar a aprender. Hablemos de grupos continuos. Para hablar de grupos continuos, hay que entender de algo que ya mencionamos. Tenemos que hablar de infinito. Y claro, nos vamos a poner aquí filosóficos. No, ¿verdad? La física no se pone filosófica. La física tiene una definición para este tipo de cosas. No tan profunda o abstracta como el de las matemáticas, pero sí necesita una definición. Entonces,
Hablemos de infinito. Básicamente hay dos tipos de infinitos. Está el infinito que conocemos como contable y está el infinito no contable. Y aquí es donde usted como físico tiene que convencerse de esto. El infinito contable es discreto. ¿Lo ven? Es infinito, pero sigue siendo discreto, porque yo lo puedo contar. ¿Lo ven? Una de las metáforas que se usa para entender esto es lo que se llama el Hotel de Cantor. ¿No? Entonces, pensemos en un hotel. Aquí tenemos muchos cuartos. ¿No ven? Cuando viene un nuevo huésped, siempre lo podemos meter en ese hotel. Porque entonces lo que hacemos es simplemente al del primer cuarto le decimos que se pase al cuarto de la par y así a todos los miembros del hotel. ¿No ven? Pero todos tienen un cuarto. Yo puedo ir y contarlo, ¿ven? Cada uno tiene un cuarto. Si yo no pudiera hacer esto, es un infinito que se llama no contable, que yo no lo puedo contar. El infinito no contable que ustedes conocen, los números entre el 0 y el 1. ¿No ven? No hay forma de contarlos. ¿Sí lo ven? ¿No? Ahí hay infinitos números. Nunca paro de contar, nunca me muevo ni siquiera del primero. ¿Cuál es el número que le sigue al 0? ¿Verdad? ¿No? Es no contable. Yo sé qué números viven entre él, pero no los puedo. Entonces, los grupos continuos son aquellos que son un infinito no contable. Porque todo lo que aplica para grupos finitos contables es lo mismo de grupos discretos. Entonces ahora necesitamos entender estos, los no contables, que son los grupos de la física. Pero van viendo, yo lo que quiero es ver las simetrías de mis tensores. ¿Lo ven? Yo necesito que estos objetos no varíen. Entonces, dijimos, queremos agarrar todos los miembros del espacio vectorial, más elegantemente todos los miembros del espacio tensorial, y poder extraer aquellos que cuando yo los transformo no varían. Entonces, tengo que ser experto en transformaciones, tengo experto en encontrar simetrías y ver cuáles simetrías viven en ese espacio. ¿Lo ven? Y esa es su tarea como físicos. Claramente, lo complicado de la historia es que ya los problemas que ustedes conocen, ya todos conocemos cuál es el grupo de simetría. ¿Lo ven? Entonces, ustedes a los que se van a enfrentar son grupos desconocidos. Está este problema muy importante de la física que está abierto. Nadie sabe cuál es el grupo de simetría de
las partículas fundamentales, de todas las partículas fundamentales. Entonces, véanlo así. Aunque hay una cantidad, los matemáticos tienen una cantidad infinita de grupos continuos, la física no. ¿No ven? Realmente la física es este mundo. Tenemos el grupo SO2. El 70% de la física es el grupo SO2. Esta es la razón de por qué ustedes aprenden coordenadas polares. Esa es la única razón, ¿lo ven? No es porque hayan problemas más sencillos en coordenadas polares, lo cual ya aquí discutimos que no es cierto. Pero la única razón de la por cual a usted le enseñan coordenadas polares es porque el 70% de la física tiene una simetría SO2, que vamos a aprender qué significa tener simetría SO2. El 29% de la física que sigue tiene simetría SO3. Y esta es la razón por qué ustedes aprenden coordenadas esféricas. Y esta es la única razón por qué ustedes aprenden coordenadas esféricas. Suena un poco dictador, pero es como la verdadera razón por qué es que somos tan necios en enseñar coordenadas esféricas. ¿Por qué? Bueno, por esa razón. Y ustedes ya pueden determinar por qué les enseñamos coordenadas cilíndricas. ¿Lo ven? Porque estos objetos aquí se ven como coordenadas cilíndricas. ¿Lo ven? Y esa es la única razón por qué ustedes solo aprenden 3 tipos de coordenadas. Hay un 1% de la física y por eso tenemos que dar este curso, sino que todavía no la hemos podido amoldar bien. Dentro de ese 1% están un par de grupos que ustedes van a aprender. Está el grupo del modelo estándar. El grupo del modelo estándar es este grupo, que vamos a ver qué significa. Entonces, vamos a ver que lo que pasa es que hay como cuestión de gustos de por qué esto escribe SU3 o SO3. Hay un par de cuestiones que ustedes ven, pero en general uno podría decir que este es el grupo del modelo estándar, de la gran unificación. Por este grupo se dio un premio Nobel, ¿verdad? Pero ese grupo vive aquí en una simetría muy particular que tiene un 1% de la física. Es tan particular que a menos que usted necesite estudiar física de partículas, es un grupo que solo en ese mundo va a pasar por ahí. ¿Sí? Resulta que este grupo unifica las 3 fuerzas fundamentales. Entonces, esta es el electromagnetismo, esta es la fuerza electrodébil y esta es la fuerza fuerte. Estos numeritos son la razón de por qué ustedes tienen aquí el fotón, esta es la razón por qué ustedes tienen los gluones y esta es la razón por qué ustedes tienen W más menos y el Z0. De ahí es donde viene eso, ¿verdad? Por eso
Esta solo tiene fotones, esta solo tiene estas dos, y esta solo tiene los gluones, que son los tres que ustedes conocen. De alguna manera, falta unificar aquí la fuerza gravitacional. Y nadie sabe cuál es ese grupo. Y ese es el grupo que anda ahí rondando. Les puedo decir que por muchísimo tiempo se habló de SU5. Y claramente, si hubiéramos probado que el grupo que andaba haciendo falta era SU5, simplemente tendríamos esto y el 1% sería SU5. Pero resulta que no es SU5. Es algo que parece a SU5. Entonces, en los cursos muy avanzados, ¿verdad? Cuando ustedes lleven métodos matemáticos de posgrado, con ese profesor muy elegante que lo da, hablamos de SU5. ¿No ven? Pero de SU5 no es algo que diera el resultado que se andaba buscando, es lo que se llama el grupo de gran unificación. Pero entonces tenemos que ir por ahí. Empecemos por donde conocemos. SO2 son las rotaciones en un plano. SO3 son las rotaciones en el espacio. Y claro, aquí vamos a sacar lo que sabemos de rotaciones. Y ven, cuando empezamos el curso dijimos que los físicos dicen que un vector es aquel objeto que rota como un vector. ¿Se acuerdan? Los físicos muy principiantes dicen que los vectores son un objeto que tiene magnitud y dirección. Los físicos más avanzados dicen, un vector es un objeto que rota como un vector. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Bueno, lo que estamos diciendo es que un vector es aquel objeto que tiene una simetría vectorial. ¿Lo ven? Eso es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que vamos a ver qué significa una simetría para ese objeto vector. Claramente, ¿lo ven? ¿Qué dirá un físico cinturón negro? Ya lo dijimos. Ellos hacían los que transforman. ¿Pero transforman ante qué? ¿Lo ven? Eso es lo que necesitamos entender. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Bueno, ustedes tienen la tarea de ver las representaciones 2×2 de D3. Ya les di la pista en la tabla de caracteres. Y lo otro que vamos a hacer, vamos a empezar con SO2. Vamos a ver qué es SO2 bajo el concepto de teoría de grupos.